Sí. Buenos días a todos y a todas. Qué pena que México no ganó. Todos nosotros estábamos haciendo una énfasis para México, pero ya no. Muy bien, vamos en este sentido, la reducción del daño para el sufrimiento parece interesante como tema de hoy que vamos a tratar. Buenos días a todos, a Laura, Lautaro, a Jordan, a Lupita, a Jessica, a Erika, a Félix, a Jesús, Donaldo Ramírez, a Carla, a usuario de Zoom que no sé quién es, Sergio, Luna, Marcela, David, ¿y qué más? Ali, buenos días. A todas y a todos. El tema de hoy, como ya lo hemos presentado la última vez, es una reflexión para mí muy interesante sobre el tema conexión con el consumo de droga, el tema de la reducción del daño. Y lo vamos a tratar en dos partes. Una primera parte un poco más teórica y de reflexión colectiva entre de nosotros. Y la segunda parte un poco vamos a presentar modelos y prácticas de reducción del daño, un poco herramientas y tipología de diferentes intervenciones. Voy a empezar mi reflexión a partir de una provocación. No sé si usted conoce el libro, este libro, que yo le voy a dar sugerencia de este libro que le podría interesar mucho. El libro se llama Sin drogas no hay futuro. Parece una cosa, una paradoja, porque nosotros estamos trabajando para que la droga no tenga futuro. Y este libro de Gunther Ament estuve una gran provocación adentro del mundo académico y también adentro del mundo de la reflexión sobre el tema del consumo de droga. Este libro enuncia una tesis central. El consumo de drogas es hoy un componente estructural de la vida moderna. Lo hemos visto la vez anterior, como el fenómeno es tan amplio, tan complejo, el consumo de muchos productos, la geografía del consumo, las rutas del consumo, los grupos criminales que logran sobre la venta de droga. Entonces, podemos decirlo con mucha eh, seguridad que el consumo de drogas es hoy un componente estructural de la vida moderna. La sociedad occidental, más que todo, caracterizada por un ritmo acelerado, un estrés creciente y una exigencia continua de rendimiento, todos tenemos que ser al máximo de nuestro esfuerzo, ha hecho indispensable el uso de sustancias psicoactivas para afrontar los retos cotidianos. Esta es una importante verdad. La vida de hoy es una vida que tiene un ritmo acelerado e increíble y entonces necesitamos de algo, de un uso de sustancias psicoactivas para enfrentar los retos cotidianos de la vida cotidiana. Este fenómeno no afecta solo a las sustancias ilegales, sino también a los fármacos psicotrópicos recetados por controlar la ansiedad, la depresión y la fatiga existencial,
El tema de la ansiedad y la depresión son dos eh, caras de una moneda muy angustiante, muy triste. En Italia parece, se dice, que tenemos 8 millones de personas con depresión. Yo no tengo depresión, yo no soy depreso, pero es un tema muy fuerte, como la ansiedad, la depresión y también un poco la angustia existencial cotidiana. A partir de este escenario, Ament rastrea el ascenso de la industria farmacéutica a partir de la década de los años 1960, cuando la comercialización de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos y antidepresivos inundó el mercado internacional. Productos como el Valium, que usted conoce muy bien, se promocionaron mediante campañas publicitarias masivas, contribuyendo a la medicalización generalizada de la vida cotidiana. Este tema de la medicalización es un tema que es importante para nosotros. Esta tendencia de la medicalización ha provocado un aumento del uso de medicamentos para restaurar una personalidad armoniosa, respondiendo así a las presiones sociales y laborales. Esta es una visión increíble, pero es así, es la verdad. Para tener una personalidad armoniosa, hoy en día necesitamos medicalizar la nuestra vida cotidiana. Nel 1976, Ivan Illich, no sé si ustedes conocen este autor, quería preguntar a Jessica Albertos si conoce Ivan Illich. ¿Lo conoces? Tiene No, aún no, puede aún no. hablar. ¿Lo conoces? No, aún no. No, No lo no. conoce. Ivan Illich es un gran sociólogo que nació en una ciudad mexicana que se llama Cuernavaca. Y también, pero, de origen alemana y vivió en Múnich. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente. En los últimos años de su vida, escribió muchísimos textos. Yo le sugiero, si tiene tiempo, Jessica, de poder leer estos libros que en español se encuentran, más que todo descolarizar la sociedad. Un poco, este autor es un autor muy provocatorio sobre el tema de la sociología contemporánea. Y entro todos los libros que ha publicado, como Teoría de las Necesidades y Descolarizar la Escuela. Por ejemplo, él dice que la escuela no sirve a nada. No sé si Jessica está de acuerdo con el autor, no sirve a nada, así como la estamos viviendo. Ivan Illich dice que los chicos no les interesa ir a la escuela, no quiere ir a la escuela. Los chicos de la primaria no quieren ir a la escuela. Si podría escapar de la escuela, sería, lo podrían hacer. Y, por favor, puede apagar, Marco Antonio. Ok. eh, él propone de construir no escuelas, ma al revés, laboratorios de cultura, donde los chicos quieren ir donde. A mí me interesa el arte, a mí me interesa estudiar inglés, a mí me interesa, entonces, claramente, la suya esto es una provocación. Bien, en todas sus provocaciones escribe un libro muy interesante que se llama Nemesis Médicas, que para nosotros es importante hoy en nuestra reflexión, donde desafió la medicina
convencional y el alcance de su poder sobre la sociedad. El ensayo de Ivan Illich comienza con una declaración contundente y provocadora que dice: la corporación médica se ha convertido en una grave amenaza para la salud. La corporación médica se ha convertido en una grave amenaza para la salud. Para Illich, la medicina no solo causa enfermedades, iatrogenia, como se puede decir técnicamente, sino que también se convierte en una máquina para crear consumidores incapaces de ser conscientes y autogestionar su propia salud. Claramente estamos hablando de una provocación. Definitivamente, Illich pone una crítica a la medicalizzazione della vida. Illich sostiene que la medicina moderna ha ampliado su campo de acción más allá de la enfermedad, transformando procesos naturales como el nacimiento, eh, el envejecimiento o la muerte en problemas médicos. Esta medicalización reduce la autonomía de las personas y la convierte en pacientes permanentes, dependientes de expertos. Esta es un poco una visión, sí, provocatoria, ma tiene sus raíces interesantes. Entonces, podemos decir la iatrogenia como problema central. El concepto clave del texto es la iatrogenia, es decir, el daño producido por la propia intervención médica. Y les distingue entre iatrogenia clínica, errores, efectos secundarios, social, dependencia institucional y cultural, pérdida del sentido del sufrimiento y de la capacidad de afrontarlo. Pérdida del sentido del sufrimiento. Esto es muy importante, muy interesante para nosotros. Según él, esos daños superan a menudo los beneficios del sistema sanitario. En este sentido, pérdida de autonomía y del saber popular. Yo he regresado la semana pasada del Brasil, donde pude encontrar en Amazonas todo el mundo de la medicina natural. Y también la había vivido en Bolivia, donde la cooperación italiana, y he trabajado en este proyecto, ha construido un hospital bigestional donde, donde se cura a las personas con la medicina holopática occidental con la medicina natural. Bien, yo creo que es fundamental un poco hacer una revisión de la medicina institucional que desplaza los saberes tradicionales y la capacidad individual de cuidar de uno mismos y de la comunidad. Para Illich, la salud no debería ser un producto gestionado por instituciones, sino una capacidad personal y social que se construye en la vida cotidiana. Esto es importante. La salud, él dice, estamos viviendo, en este sentido, la salud como mercancía. El autor denuncia la transformación de la salud en un bien de consumo promovido por intereses económicos y tecnológicos. En este contexto, la promesa de bienestar ilimitado genera expectativas irreales y una insatisfacción constante. El sueño, el delirio de la inmortalidad que, como ustedes saben, Simón Tavera tiene. Sabemos todo que Simón Tavera cree de ser inmortal. Entonces, en este contexto, la salud como mercancía produce esta gran ilusión que para mala suerte muchos tienen.
Esta provocación es una crítica al mito del progreso médico. Illich non niega los logros de la medicina, claramente, pero cuestiona la idea de que más tecnología y más intervenciones signifiquen automáticamente más salud. No es así. Propone en cambio límites éticos y sociales al poder médico. ¿Podemos hablar hoy de poder médico? Yo creo que sí. ¿Y cómo se actualiza hoy el pensamiento de Illich? Aunque el texto fue escrito en los años 70, muchas de sus críticas siguen siendo relevantes hoy, especialmente frente al uso excesivo de diagnósticos, fármacos y tecnología. El poder de la farmacopea es una gran mercancía, todo el mundo farmacéutico. Y al debate sobre la humanización de la medicina. Estas reflexiones muestran cómo Némesis Médica invita a repensar la relación entre salud, sociedad y poder, proponiendo una visión más crítica y autónoma del cuidado humano. Por esto aquí lo propongo adentro del escenario de la reducción del daño, como vamos a ver. Y entonces a partir de la riflessione di Illich, Ament, con su libro, come lo hemos presentato, Sin droga no hay futuro, Ament sostiene que el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, es una respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más acelerada y estresante. Con la llegada de la cultura tecno en la década de los años 80, las drogas sintéticas experimentaron una nueva difusión apoyada por un segmento de estilo de vida que incluía productos como suplementos vitamínicos, Viagra y la famosa píldora para después de todo. Me gustaría llamarla así. Hay siempre una píldora para después de todo. El fin de las sociedades socialistas de Europa del Este ha acelerado aún más la necesidad de adaptación con el uso de sustancias psicoactivas para afrontar los desafíos de la modernidad. Y continuando la reflexión de Gunther Ament, el autor critica duramente las políticas prohibicionistas internacionales, particularmente de los Estados Unidos, considerándolas uno de los errores más graves. Señala que, a pesar de las décadas de represión, el consumo de droga no ha disminuido, sino que ha aumentado, como hemos visto la última semana. La guerra contra las drogas ha alimentado, nos dice Gunther Ament, el mercado negro, fortalecido las organizaciones criminales y no ha resuelto los problemas relacionados con el consumo. Ament sugiere que un enfoque más racional y pragmático sería reconocer las drogas como parte de la realidad social y abordarlas con políticas basadas en la reducción de daños y su regulación. Es una provocación, pero es muy importante e interesante reflexionar sobre esto. Propuestas de Gundar Ament para una nueva política de drogas. Ament propone una política de drogas de razón práctica que va más allá del dogma prohibicionista. Propone una legalización diferenciada en la que las drogas sean reguladas por el Estado con restricciones similares a las del alcohol y del tabaco. Esta regulación debería incluir el control de calidad, la restricción de la publicidad y la prevención del abuso.
Además, debería ir acompañado de programas de educación y apoyo para quienes desarrollan adicciones. Por esta es una propuesta para una nueva política de droga, pero también las drogas como herramienta de adaptación social. Me gustaría hablar con ustedes horas sobre el tema de la adaptación social. Hoy es una realidad importante, una verdad, la adaptación social. Según Ament, las drogas cumplen una doble función. Por un lado, ayudan a las personas a afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Por otra parte, mejoran el rendimiento físico y mental, garantizando la continuidad de las condiciones sociales de explotación. En este sentido, el consumo de drogas se convierte en un mecanismo de adaptación a las exigencias de una sociedad neoliberal, en la que la flexibilidad y la movilidad son esenciales. Puede ser las drogas herramienta de adaptación social, pregunta, donde hay dos niveles: ayudar personas a enfrentar las dificultades de la vida cotidiana o mejorar el rendimiento físico y mental. Preguntas. Definitivamente el texto Sin droga no hay futuro ofrece una profunda reflexión. Provocatoria, sí, sobre el papel de las drogas en la sociedad contemporánea. Amen nos invita a superar las visiones moralistas y prohibicionistas, proponiendo un enfoque más realista y humano del problema del consumo de sustancias psicoactivas. El libro plantea cuestiones importantes sobre la libertad individual, la responsabilidad social y el papel del Estado, el rol que tiene el Estado en la regulación de sustancias. Este texto plantea preguntas que conectan la teoría con la nuestra experiencia en campo. Y me gustaría ahora discutirlo con ustedes acá, que tiene experiencia de trabajo con adictos. Por ejemplo, tengo cuatro preguntas para Jessica, para Lupita, para Marco Antonio Flores, para todos. ¿Cómo pueden ser útiles o perjudiciales las tesis de Ament en el trabajo cotidiano con personas que consuman sustancias? Ustedes que son profesionales, ¿cómo ve esto? ¿Pueden ser útiles las tesis de Ament antiprohibicionistas y regulamentaristas? Los profesionales, como nosotros, tal vez quieren preguntarse cómo la visión radical de Ament impacta la relación terapéutica y el apoyo individualizado. También yo tengo esta pregunta. Entonces, con todo esto que proponemos, antiprohibicionista, regulamentarista, ¿cómo impacta esta propuesta con la relación terapéutica y el apoyo individualizado? Primera pregunta para Jessica. Segunda pregunta para Lupita. No, para todos. ¿Es posible conciliar la crítica al prohibicionismo con las necesidades clínicas y sociales del tratamiento? Como decir, ¿cómo podemos promover un enfoque no represivo sin trivializar los riesgos reales del consumo de sustancia? En tercer lugar, ¿cómo podemos traducir la lectura de las drogas en la práctica educativa y terapéutica como herramienta de exploración
o investigación de la identidad de las personas. Yo creo que todos los operadores pueden preguntarse cómo trabajar en este nivel sin caer en moralismo o justificaciones acríticas. Y por último, ¿qué papel desempeña la sociedad? Decimos el nuestro sistema de bienestar en el mantenimiento o la lucha contra las condiciones que conducen al consumo problemático de drogas. Claramente aquí surge la dimensión política y estructural del trabajo social que Ament cuestiona fuertemente. En esta pregunta, ¿cómo estamos? A usted la palabra. Claramente tiene que empezar Jessica porque la veo por primera. Entonces, después hay Lupita, hay que tenemos más. Erika, Sergio, Jordan, Oppo, Reno, Luna, Laura. ¿Qué quiere empezar? Jessica y claramente. Sí, creo que como profesionales lo que realmente buscamos es comprender por qué las personas consumen drogas, evaluar sus riesgos y derivado, pues diseñar intervenciones basadas en evidencia, ¿no? Creo que ya es suficiente con cómo ve la sociedad el consumo y creo que nosotros como profesionales juzgar moralmente al paciente, pues no va a ayudar realmente a trabajar con el fenómeno, ¿no? Y justo lo decía el autor, ¿no? Iván vivimos con soluciones químicas, ¿no? Para afrontar la vida cotidiana. Yo creo que hay que evitar la criminalización y tampoco, bueno, no hay que normalizar el consumo, pero hay que evitar la criminalización de este suceso porque sí funciona. O sea, creo que sí es importante traer de nuevo a estos autores al trabajo actual terapéutico, porque sí funcionan como áreas adaptativas, pero pues en el camino se vuelven desadaptativas, ¿no? O bueno, traen conductas desadaptativas. Entonces sí, creo que es importante no normalizar el consumo, pero tampoco criminalizarlo. Muchas gracias. Otros comentarios, Erika, Vicenzo, quisiera compartir un poco algunas reflexiones ¿qué está en este hablando? libro. Marco, Marco, sí, ¿qué tiene que ver? Y voy a citarlo no lo como, veo. yo, ya, ¿Dónde ya me está? ves, Vicenzo, ¿Lo ves, San Marco? No, no lo vemos. sí, ya estoy, Yo no lo veo. Ah, yo ya aquí me, está. yo ya me Sí, veo. Sí. Y tiene que ver con, diría, con la última década, primero en un plano, ¿no? Lo que es el DSM-5 como manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sirve como antesala de todo este, yo diría, oleada de psiquiatrización, ¿no? Es decir, dar medicamentos ante situaciones y entonces aquí en bono con lo que hoy vivimos en el rubro de lo que es salud mental. Salud mental como tal corresponde con la psiquiatría y se ha engullido, se ha comido a todo lo que tiene que ver con psicología, en donde nosotros no prescribimos medicamentos. Entonces, esta devolución que hace la psiquiatría de la psicología, en donde es la mediación de un medicamento que va a regular un comportamiento, hoy me parece que se ha profundizado. ¿Qué quiero decir entonces? Por ejemplo, el trabajo de Antonio Escotado con respecto a su libro, que me parece bastante bueno, de la historia de las drogas, cómo en una línea de tiempo vemos qué ha sido el uso de las sustancias, ¿no? Eh, Me parece que este libro como contexto nos da la pauta de que el comportamiento humano, desde la salud mental, está regulado por medicamentos. Entonces ahí tenemos un trabajo que realizar, ¿no? Quien usa por el consumo de sustancias, una instancia inmediata es llevarlos con la psiquiatría para que le den de alguna farmacéutica
en la regulación de ese comportamiento. Ya decía Erika algo que me parece que es importante repensar, no porque consumo joven, pensaría, sino qué desencadenantes hay asociados al consumo de sustancias, ¿no? Entonces, eh, decía hace muchos años en un seminario que el tema del consumo de sustancias es un tema también de democracia, ¿no? Y esa tesis no me parece tan desacertada, ¿no? Que hay un tema asociado a autonomía, de sociedad, ¿no? De cultura, de idiosincrasia que permea en el consumo de sustancias. Muchas gracias, Marco. Sí, creo que esta provocación nos invita a una reflexión multilateral, porque nosotros somos terapeutas. Muchas veces trabajamos en una condición muy compleja, porque para nosotros, en nivel político, institucional, de mercado, de rutas, de criminalidad, parece que no son temas que es parte de nuestro trabajo. Pero vivimos, creo, la angustia, a veces la, il fracasso de un tratamiento que a veces non funziona. Un poco estamos jugando como el chico que cuenta Santa Agustín nella playa, ¿no? Pensando que podía llenar su caquita con todo el mar adentro. A veces tengo esta sensación de nuestro trabajo, que nosotros trabajamos, también nos ponemos toda la fuerza, toda la pasión, todo lo que somos también, ¿eh? Y a veces el fracaso es más fuerte de nosotros. Y esto determina en los operadores, en los profesionales, muchísimo estrés y muchísimo burnout, como decimos. Nadie habla del burnout de los operadores sociales que se ocupan de adicciones. ¿Por qué creo que es el trabajo más difícil? Yo me ocupo da muchos años, le hago esto cuento simpático. Yo me ocupaba de adictos, tenía una comunidad terapéutica donde yo vivía, que Simón conoció. Bien, cuando he terminado de trabajar con adictos, porque empecé a trabajar con mujeres víctimas de trata, de explotación sexual, me recuerdo siempre un adicto que me dice, ahora te vas a divertir, porque con nosotros solamente fracasos. Siempre me recuerdo esta frase. Non que con víctimas de trata se podía divertirnos, no, era un otro mundo, otro asunto, otro trabajo, más psicológico, más profundo, Pero me recuerdo siempre la noche. Con estos adictos que salían de la casa, muchos iban a consumir heroína, regresaban prácticamente en una situación delirante, trabajar con ellos. Este es nuestro tema. Pero este tema no permite a nosotros de hacer una reflexión política institucional sobre el tema más complejo de todo lo que esto significa en términos de mercancía, también de venta, de ganar dinero, criminalidad organizada. Nosotros somos la última parte de la historia. Como decir, ustedes son los que se pueden ocupar del fracaso de los demás. Este es un gran tema. Por esto me gusta mucho Gunther Amend que dice, ya vamos a hacer un nuevo modelo antiprohibicionista, regulamentarista, donde también los estados tienen un rol. Erika, ¿qué piensas? Ay, gracias. Pues me parece que
lo que comenta este autor tiene sentido, ¿no? En relación a esta necesidad adaptativa del uso de drogas y que tiene que ver justo con la estructura política y social actualmente. Y que el debate precisamente pues se centra en la dificultad, en la verdadera dificultad para regular con eficacia esta comercialización y este consumo, porque lo vemos con las drogas legales ahora, alcohol, tabaco, que se supone que están reguladas y hay un alto, pues consumo de tabaco en menores, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí es como la verdadera debilidad, y pues el riesgo alto, ¿no? De que se convierta en un problema de salud tan importante como ya es, más bien que se magnifique, y para un estado que no está preparado tampoco para abordarlo, ¿no? Ya lo vemos que, pues, quienes realmente hacen frente, pues son organizaciones de la sociedad civil quienes más atienden este problema. Entonces, pues sí hay un camino, creo que hay muy amplio por recorrer. Y respecto al comentario que hacía el compañero Marco Antonio, pues yo soy médico, yo estoy en el área médica, en una comunidad terapéutica y de pronto me parece que quizá tenga que ver con la historia, pero que hay una visión distinta de la salud mental y la psiquiatría de la que me ha tocado vivir, porque no, desde la psiquiatría no se promueve, por ejemplo, que la psiquiatría puede resolver los problemas de conducta, o que con un fármaco vamos a arreglar la vida del paciente, para nada. Al contrario, no todos los pacientes necesitan fármacos y los fármacos son solamente un apoyo, pero el trabajo terapéutico tiene que hacerse, ¿no? La rehabilitación tiene que hacerse. Entonces, es un complemento solamente y no sustituye para nada el abordaje psicoterapéutico. De hecho, es fundamental. O sea, podemos tener un paciente medicado un año o cierta cantidad de tiempo, pero si el paciente no hace el trabajo psicoterapéutico, pues la verdad es que al suspender el tratamiento, pues el problema se mantiene ahí. Si el paciente no tiene habilidades para resolverlo de una manera adaptativa y funcional, pues va a reincidir. Entonces, me parece que pues hay una percepción diferente, pues. Gracias. Me parece muy interesante todo esto, porque la dimensión del medicamento a veces parece, decimos, la solución inmediata y también a veces la única solución. Por esto, cuando Ivan Illich habla de la medicalización, esto me da muchísima sensación en esto y te agradezco mucho también a partir de tu experiencia de campo. Luna, Vincenzo, solo quisiera Marco completar, Antonio, pensaba que era la otra anterior, disculpe. sí, solo quisiera tal vez precisar el comentario que hice. Non te No es veo, solamente, voy, ya estoy. está guapísimo con esta chamarra, ¿cómo se llama? Es, De es la terapeuta, pijama, te veo ajá, fantástico, ya. es la pijama que sí. No solo quisiera precisar, porque no es solamente ¿Puede hablar un la poco más fuerte? sí, que no es solamente en la población con consumo de sustancias, es también, por ejemplo, casos de ansiedad o depresión, de inmediato es el uso de medicamentos psiquiátricos. Es decir, si el abordaje que se utilizó, hablo del abordaje psicológico, no alcanzó el objetivo, se remiten de inmediato a psiquiatría. Entonces, yo creo que tiene que ver también con pericias en la atención psicológica que brindamos, ¿no? Hablo del uso de la psicoterapia, ¿no?
Pero cuando ya la psicología no es para algunos, no alcanzó el objetivo, de inmediato se remite a psiquiatría. Es lo que quiero decir, que lejos de que profundicemos las habilidades en el trabajo con quien vive un problema de ansiedad o depresión, o de estrés postraumático, que son los casos que conozco, que veo en el instituto, de inmediato se deriva a psiquiatría, ¿no? Entonces, y de ahí, quien no consumió sustancias y entra a usar medicamentos psiquiátricos, ya encontró la entrada en el consumo de sustancias, ¿no? También es una realidad, saben que el medicamento tiene un efecto, ¿no? Entonces, ya no es el hecho de que su comportamiento esté en función de un tratamiento, de un acompañamiento psicológico, sino de un medicamento. Entonces, tenemos ejemplos clásicos, sobre todo en películas de Estados Unidos. No hay escena que no se vea donde alguien va por un botecito de color ámbar para tomar el medicamento. Son escenas clásicas, ¿no? En el cine estadounidense, ¿no? Entonces, esa cultura del uso del medicamento tiene inclusive estos alcances en el cine. Muchas gracias, Marco. Luna, Buenos días, compañeros. Maestro, buen día. Pues mire, en mi opinión pues yo le voy a hablar sobre mi experiencia un poco y sobre lo que he aplicado. Primero que nada, pues yo creo que la formación académica no te da la sabiduría sobre el tema de las adicciones. Esa es una. Hay muchas personas que han comentado sobre mi hijo tiene una problemática con la sustancia, ¿no? Entonces ya lo llevé al psicólogo. Y yo he visto varios psicólogos y psiquiatras incluso, he conocido, que ni siquiera tienen, ni siquiera saben el conocimiento de qué es una problemática de la droga, o sea, nada, no conocen. Y sobre todo de lo personal, pues hace 12 años fui residente de una comunidad terapéutica. Entonces, si no eres como empática en ese tema, por ejemplo, en lo personal, cuando voy a apoyar a algún usuario, yo siempre digo, ¿cómo me hubiera gustado que me trataran? ¿Desde el juicio o desde la humanidad? ¿Sí? O sea, porque incluso todos traemos una historia de vida, asuntos no resueltos, y si empiezas a meter el juicio, pues entonces eres perfecto. No estamos hablando de una problemática, de una enfermedad, sí, ¿no? O sea, estamos hablando ya desde el juicio. Entonces, en lo personal yo le comparto, siempre eso es lo que me hace y también porque exploro mi entorno. O sea, mi sistema familiar, por ejemplo, pues mi padre alcohólico, mis hermanos alcohólicos, incluso no nos vayamos tan lejos. Yo no, respeto, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahora me puse a ver por ejemplo, las noticias de que cuántas personas que no traen en una educación emocional, cómo se frustran por lo de lo del partido, el mundial. Híjole, terminaron golpeados, terminaron tomando, o sea, y eso solamente lo detona ahí, es un detonante, porque claro. pues, si nos ponemos a ver la realidad es que si no traemos esa educación o esa formación emocional, pues literalmente no vamos a saber manejar eso. Entonces, y principalmente se lo digo porque tengo relación con algunos políticos que respeto cada quien, ¿verdad? Que derecha, izquierda, desconozco ese tema, yo solamente me voy con lo que veo y sí es bueno, ¿verdad? Como que empaparse sobre ese tema de política, pero yo lo único que sé es que tenemos un amigo muy así, muy allegado, que es alcohólico, por no mencionarlo. Entonces yo le he comentado, oye, fíjate que traemos este proyecto con algunos compañeros para una comunidad terapéutica y dice, tú tómale, vente. Yo tengo 12 años que no tomo alcohol ni consumo nada, ¿verdad? Mi problema fue el fármaco. ¿Por qué le comparto esto? Porque cuando yo inicié con mi problemática del abuso de fármacos, pues simplemente una doctora me dijo, tómate tu pastillita y todo va a terminar. Entonces, recordando eso, me di cuenta que desconoce el tema de la adicción, que una pastilla no iba a solucionar mi problema que yo tenía, mis asuntos no resueltos desde mi infancia.
Entonces, hasta aquí mi humilde aportación, maestro, y gracias, compañeros. Grande sabiduría la tuya, Luna. Sí, creo que la pastilla no soluciona los problemas. Estamos totalmente de acuerdo. Es un proceso muy amplio, muy... eh, lo que a nosotros piden de tener la capacidad de juntar todo los elementos a partir de la historia personal de cada uno, de su familia, de su entorno, de sus vecinos, de sus relaciones colectivas, comunitarias, con su identidad, con su transcurso de vida. Y todo esto puede insertarse también en un proceso más amplio donde también la parte médica, psicoterápica, relacional es fundamental. Pero a partir, como estás diciendo tú, de la dimensión emocional, que es un elemento clave que nosotros tenemos que recoger adentro en nuestro percurso terapéutico. Te agradezco tanto, Luna. Quería hablar Tania, me parece, con un gato. Ah, si quiere, también yo tengo dos gatos, pero le digo de estar fuera de mi oficina, si no empiezan a caminar acá arriba. Tania, a ti la palabra. Gracias. Buenos días. No, no pedí la palabra, pero agradezco Sí, que me no, haya no, compartido. te la he dado yo. Usted también tenía gatos. A mí me gustan mucho. ¿Cómo se llama el gato? Picasso. Se llama Picasso. Está aquí, mira, encima totalmente. Picasso. Ya, Picasso se llama. ok. ¿Tiene comentarios sobre lo que estamos diciendo? Em, Puedo agregar que a Sí. mí hace no mucho, en experiencia, emocionalmente también he trabajado en gestionarme o regularme y una psicóloga aparentemente de confianza, de la nada, como amiga me dijo, pues tómate una sertralina y con eso se soluciona. Eso me pareció eh, respecto a lo que estamos hablando ahorita, negligente, porque justo como le compartí a Luna, ¿no? No sabe si yo tengo bueno, mi historia de vida o si un consumo previo, y eso pues abre puertas diferentes. Eso lo relaciono. Muchas gracias a ti. ¿Hay otros comentarios? Sergio, te veo bien. Sí, buenos días todavía. Un gusto saludarte. Gracias. Pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, yo soy ex consumidor. Eh, Quiero compartir pues algo al respecto. Tengo ya bastantes años que no consumo, ¿verdad? Más de 30 años, con un espacio de 10 dentro de esos 30 años que ahorita limpio con 22 años, pero con un espacio de 10 años de abstinencia y luego una recaída de días, pero al final de cuentas recaída. Lo que quiero compartir es que dentro de lo que es la aceptación, pues, ¿verdad? Del problema, ¿verdad? De la problemática, ¿verdad? Ahorita hablaban, hay veces, o sea, bueno, lo hago el comentario porque comentaban por ahí que hay veces lo que es la profesionalización del individuo, en este caso, pues, ¿verdad? Obteniendo un título profesional, como en mi caso, yo no creí que fuera a caer hasta las gradas de la locura y de la muerte como tuve que llegar, ¿verdad? O sea, consideraba yo que no iba a llegar hasta ese punto, ¿verdad? Lo miraba en mi entorno, pero no sabía pues que iba a llegar hasta ese punto.
Si hay veces, hay renuencia de parte de una persona con cierta preparación académica, quiero imaginarme en las personas que no lo tienen, o sea, hay veces lo veo difícil, muy difícil en una persona con preparación académica, más todavía más difícil que en la persona que no tiene preparación, que es un campo de, pues como más propicio para poder, con un seguimiento profesional para poder ayudarle, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo en este? Porque el ego está siempre presente ahí, ¿verdad? O sea, como que a mí no me va a suceder esto, a mí no me va a pasar, le pudo pasar a fulano, ¿verdad? Pero yo le voy a hacer de cierta forma, ¿verdad? Yo siento que esto, la prevención, yo soy siempre de esa idea, ¿verdad? Que la prevención es mejor que la cura. Es mejor prevenir que curar. Y yo, desde mi punto de vista, ahorita, por lo que mencionaba, ¿verdad? De la persona que tiene estos postulados, ¿verdad? Su libro, este, yo en mi forma muy particular de ver las cosas, insisto mucho en la educación pues sí, institucionalizarlo, ¿verdad? En el ámbito escolar, o sea, que fuera, tomar conciencia de los daños que provoca tanto el alcohol, la droga, el tabaco. O sea, hacer conciencia, o sea, meterlo como, pues ahora sí, como un programa ya bien establecido desde la infancia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si se previene no, obviamente, ¿verdad? Y yo también compartía en la vez anterior que tuvo su participación, que yo soy de la idea de llegar a la regularización, claro, ¿verdad? Por medio del Estado, ¿verdad? Con una regularización responsable, obviamente, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, hasta cierto punto los impuestos que generan tanto el tabaco como el alcohol son altísimos. Bueno, pues destinar recursos en esa proporción, a la prevención y a la educación sobre el consumo. Eso es vital, ¿verdad? Porque tratamos de resolver el problema de arriba hacia abajo, al menos así lo veo, ¿verdad? Yo donde acudo, ¿verdad? A los centros de rehabilitación y a los grupos, se trata de solucionar un problema que ya está presente, ¿verdad? Y no pocos salen. Ahorita, comentaba esa historia de vida, ¿verdad? Yo le sigo para ahí muy de cerca a un psiquiatra, canadiense, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad? Que en sí la adicción, él lo menciona que no es una enfermedad, sino o sea, no preguntes por qué te drogas o por qué al adicto, por qué te drogas, sino pregúntale por qué sufre, ¿verdad? O sea, cuál es la causa de su sufrimiento, ¿verdad? O sea, la historia de vida de cada uno, o sea, dónde se desencadenó el daño, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Y en esa historia de vida, pues, todos tenemos una historia, pues, en el adicto, en el alcohólico. Hay una historia de vida de no resuelta, ¿verdad? O sea, de muchas situaciones del pasado no resueltas. Y mientras no se comprenda esa situación, no se puede solucionar. Se puede entender, pero no comprender. Se requiere comprender esa historia de vida, o sea, buscar dónde está el dolor para poder solucionarlo. De otra forma, pues no se va a poder, no se va a poder resolver, ¿verdad? Se va a estar en recaídas constantes, en falta de aceptación, en negación de ese dolor, ¿verdad? De esa historia de vida que está ahí escondida, ¿verdad? Hay situaciones bien lamentables que en esta misma semana yo me enfrenté a una situación de ese y la verdad ve uno lo poco preparado que está cuando pues en el ámbito que yo me desarrollo lo ven a uno como padrino, ¿verdad? Que hay veces te quedas corto para resolver una situación con un usuario, ¿verdad? Y dices, caray, pues déjame preguntar, ¿verdad? Porque no te ponga, donde te desemboca situaciones de su vida así, pero abiertamente, por ejemplo, con identidad de género, que dices, caray, ¿y aquí para dónde corro, verdad? Pues lo único que yo puedo decirle, ¿verdad? Por la situación que yo viví en mi infancia, que algo parecido, pues tratándole de externar cómo lo ubiqué, cómo lo detecté, con el seguimiento también de un psicólogo, pude llegar a resolver esa situación, ¿verdad? Esa identidad de sexualidad
que perturba más en los años de los 14 a los 16, 17, 18 años, ¿verdad? Entonces, pues sí, pero me vi como que me refrescó todo mi pasado, ¿verdad? Esa situación. Pero, pues sí, eso me compromete a estar más preparado, a ser más sensible, no nada más el título de padrino o de terapeuta, no, no, a sensibilizarme con las personas. Y es una obligación las personas que nos acercamos a un usuario, es un compromiso moral de prepararnos definitivamente. Y si no, pues dejar que otro haga el trabajo, ¿verdad? Porque hay veces, dicen que muchos cocineros echan a perder la sopa, ¿verdad? Dejar que otro lo haga mejor, ¿verdad? Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Eso en la semana tuve esa experiencia y me comprometió pues a prepararme más, ¿verdad? A estar más presente pues con las personas, ¿verdad? Eso puedo compartir nada más. Gracias. Gracias a ti, Sergio, de verdad, muy agradecido por tu reflexión. Me gusta este compromiso moral, que para mí podría ser el elemento clave, ¿no? de nuestro trabajo cotidiano. Así que de verdad agradezco mucho a Erika por su comentario en chat, porque abre un mundo el tema de la especialización, de la poca especialización en el tema por parte del sistema sanitario, creo que es un tema que tenemos que tener bien puesto, porque el sistema sanitario es parte integrante de todo lo que estamos diciendo y tiene un rol, a veces un poder, también una poca especialización también. Tenemos que trabajar mucho con médicos, con enfermeros y todo esto. Yo estoy regresando de un lugar que me ha fascinado mucho sobre esto, Erika, que es Brasil. Estuve la semana pasada, 2 semanas pasadas en Brasil sobre el tema de la salud colectiva, donde el tema de sanitario, también de consumo de droga, de todo el tema de la psiquiatría, también el tema del cambio climático, se está reflexionando mucho come il cambio climatico determina un cambio también en la persona, en un término psiquiátrico, ma también come el consumo de drogas, de sustancias, determina muchos elementos. Bien, Brasil tiene una especialización en términos de enfermeros de alto nivel, tiene casa de comunidad para poder dar toda la oferta a personas en situación de vulnerabilidad, donde hay también adictos. Y, y tuve un encuentro simpático en San Paulo, regresando a Italia. Me he encontrado con una cooperativa de origen italiana que trabajaba conmigo en los años 90 en Italia, donde el director tiene problemas de salud y me dice, acá me viene a llevar medicamentos a mi casa, me lo llevan a mi casa el medicamento, hay una personalización de todo lo que se tiene que hacer en términos clínicos y entonces creo que este tema que pone Erika, creo que es un tema fundamental para nosotros que nos ocupamos de adicciones, que es un problema clínico, el tema del consumo, del alto consumo. Esto creo que es importante. Estamos diciendo cosas muy relevantes. No sé si hay otros que quiere comentar. Laura, ¿quiere comentar algo? O si usted quiere, si no. E Sí, claro que sí, agradezco a quiero. Lupita che ha inviato il resumen del testo de Nemesi Medica di Ivan Illich. Gracias, Lupita. Laura. Sí, buenos días. Solamente retomar algunos puntos acerca de la farmacéutica. Los laboratorios en alguna ocasión trabajando justo en el Seguro Social, me tocó trabajar con incluirme en alguna sesión de las que dan al personal para prepararnos, en donde están involucrados
justo los médicos, ¿no? Que era sesión dirigida para los médicos. Y se hablaba de los laboratorios, justamente de las medicaciones y cómo aumentaba cada día en aquellos años, estoy hablando de los años 2000, cómo iba aumentando cada día la venta justamente de estas drogas, ¿no? Para regular cuestiones, pues, emocional y tanto físicas, por la ansiedad, por la depresión y por los trastornos. Entonces, pues yo me di cuenta, ¿no? Cómo existe hasta premios de ventas de los laboratorios y que aunque tengan que estar sustentados por la cuestión médica, para la justificación de las ventas, de todas maneras sigue siendo parte del tema que se hablaba ahorita del libro, ¿no? Que no lo he leído, ¿no? Pero tiene mucho que ver con que sí, sí hay hasta premios para los laboratorios, para ver cuál es el laboratorio que vende más, pues solamente que considero que sí tiene mucho que ver con esta parte de medicar y de la ética profesional de los médicos, ¿no? Este es mi comentario en cuanto a los laboratorios y los fármacos, ¿no? Luego hablar de marihuana, ¿no? En cuestión de reducciones de daño. Creo que México lo único que pudo llegar fue al uso recreativo de la marihuana. No recuerdo cuánto es la medicación, perdón, la cantidad, los gramos que se le puede encontrar a una persona que tiene consumo de marihuana y que se le pueda decir como uso recreativo, ¿no? Entonces, ya desde ahí comenzamos con que en día de hoy los chicos que llegan a un centro de tratamiento, un centro, llámese centro de rehabilitación, comunidad terapéutica, lo que exista para tratamiento, defiende su uso de la marihuana como una droga recreativa, ¿no? Entonces, que los ayuda en algún momento, pues, a buscar esta reducción, ¿no? Que sienten de ansiedad. Por ese lado, en cuanto a uso, a lo que hemos llegado en México, únicamente al uso recreativo de esta sustancia, ¿no? De la marihuana, y que en el estado en donde me encuentro, el CBD es lo único que puede hacer como gotitas, ¿no? Para poder autorizarles que sustituyan el uso clandestino de la hierba como tal para una posibilidad de sustituto como las gotas, ¿no? Que las dan como medicación. Ahora, en cuanto a el último de pues mis comentarios es que, pues para nuestra problemática en México tendríamos que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y probablemente una reducción de daño, tendríamos que hablar de todo un cambio social, cultural, tendríamos que cambiar muchísimas cosas, la manera en cómo tratan los centros de rehabilitación, la forma en la que los estamos preparándonos para la prevención, tanto como para los daños. Tendríamos que cambiar toda una cultura y prepararnos para recibir problemáticas tan fuertes como las hay en Colombia, en donde hay mucha gente que está en las calles, en donde en verdad ahí sí el problema es muy fuerte y que aún nosotros está a niveles todavía de ciudades, en donde justo yo quiero ir a conocer, por ejemplo, problemáticas de lugares que desconozco todavía, para seguirme sensibilizando mucho más en cuanto a cuestiones como la Ciudad de México, por ejemplo, barrios como me han comentado, no los he vivido. Grazie. Algo así, una parte de México en donde Ahora, en donde el problema está muy fuerte, en donde en verdad se está teniendo que llevar a cabo esta parte de las comunidades, ¿no? Y esa parte son las que me gustaría pues, que ojalá podamos hacer una creación para poder regular estos problemas, a tal vez, de alguna manera, tener más focalizado que pudieran llegar a ayudar a la escuela, como la nutrición de